En este tutorial vamos a aprender unos sencillos pasos de cómo hacer un tríptico. Vamos a utilizar dos programas. El que mejor les sirva, que son los más comunes. El primero lo vamos a hacer en Photoshop. Para ello vamos a iniciar archivo nuevo. Vamos a utilizar papel de Estados Unidos, tamaño carta, anchura, bueno, ya él viene preestablecido, resolución 300, color RGB. Normalmente los trípticos se hacen en casa, pero si es para imprimir por ejemplo, en una imprenta, se puede utilizar los mismos valores preestablecidos. Bien, vamos a girar la imagen o el lienzo. Si no vemos la regla, a veces la regla no aparece, nos vamos a vista, reglas o presionamos control R. Control R. Bien, como vamos a trabajar con el tamaño carta, la medida del tamaño carta es de aproximadamente 28 centímetros de ancho. Y lo que vamos a hacer es dividir nuestra hoja carta en tres. Una sencilla, utilizando la calculadora, simplemente dividimos 28 entre 3, nos va a dar 9.3. Significa que las divisiones van a estar aproximadamente a 9,3 centímetros cada una. Utilizando las líneas guías de Photoshop, nos paramos sobre la regla y arrastramos hasta donde nos dijo la medida. Observen que cuando yo me muevo el cursor, él me va mostrando la posición horizontal. Entonces esto es más fácil. 9.3 allí. 9.32. La siguiente medida o la siguiente línea va a estar 9.3 centímetros después de la primera línea guía o 18.6 centímetros a partir del extremo izquierdo de mi lienzo. Serían 18.6 allí. Eso es aproximado. Bien, ya tengo mi tríptico definido. Recuerden ustedes que el tríptico se va a doblar en tres partes y siempre es recomendable hacer una maqueta, es decir, hacer una impresión, una impresión de prueba para ver que los textos, la imagen quede bien y para saber si realmente el diseño ya en físico está correcto o si hay que hacer alguna modificación. Como este es el lado de frente, el lado frontal, esta proporción es mi lado principal, es decir, mi portada. Ya van a ver por qué cuando hagamos la maqueta, ya van a ver por qué este es el lado principal o esta es la portada de mi tríptico. Entonces vamos a colocar algunas imágenes. Colocamos algunas imágenes presionando Shift para que no se deforme. Y comenzamos a diseñar. Recuerden que estamos trabajando solamente en esta proporción o en esta porción, porque esta es nuestra portada. Vamos a colocar algunos textos rapiditos, sencillos. Esto ya es mero diseño. Esto ya es ya lo saben hacer ustedes. Bien, esta es nuestra portada. Nuestra portada. Vamos a hacer la segunda hoja. Dejamos esta primero y vamos a hacer la segunda hoja. Si yo quiero, para ser más práctico, lo que puedo hacer es lo siguiente. La primera hoja la vamos a colocar en una carpeta.
y le vamos a colocar primera o portada. Portada. Y vamos a colocar estos 3 elementos que yo he hecho en esta carpetica. ¿Para qué? Para no estar creando más hojas, sino solamente saber dónde voy a ubicar cada elemento. Vamos a crear un segundo archivo con las mismas características. Vamos a rotar la imagen y vamos a hacer el mismo procedimiento de las líneas guías. Dijimos que era 9.3. No se les olvide ver el cursor. Observen el cursor para saber exactamente dónde están los 9.3 centímetros. Allí. Y 18.6. Bien. Esta es nuestra parte interna del tríptico. Entonces ahora, esta es... Aquí sí vamos a empezar en orden. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Vamos a guardarlo de una vez. Vamos a guardarlo en el escritorio. Tríptico. Entonces, parte interna. Recuerden que cuando estamos diseñando siempre se debe guardar en formato PSD y en capas. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar, para hacer el ejemplo rápido, para hacer el tutorial rápido, vamos a colocar 3 foticos para que tengan solamente la idea. Colocamos un texto sencillo, seleccionamos la herramienta texto, hacemos clic y arrastramos para definir el cuadro de texto, ¿verdad? Vamos a escribir cualquier cosita ahí. Esto está en blanco. Bien, el cuadro de texto, a diferencia del texto normal, lo que nos permite es que el texto que vamos escribiendo se va automáticamente adaptando a la forma que nosotros le hemos dado, en este caso un rectángulo. Bien, vamos a la segunda parte o a la segunda porción. Colocamos otra imagen, vamos a colocarla en el medio. No necesariamente este es el orden. Es decir, yo puedo colocar, según el diseño que yo esté haciendo, yo puedo colocar fotos arriba, abajo, incluso sin fotos, porque hay trípticos que no necesitan fotos. Repito lo del cuadro de texto. Hacemos clic y arrastramos. Clic sin soltar y arrastramos. Y escribimos. Damos Enter o aprobamos lo que estamos haciendo. Repito el proceso para acá. Y en la tercera parte, esto es cuestión de diseño, esto lo tienen que ir acomodando. A medida que van haciendo y van diseñando, pues lo van acomodando. Vamos a colocar aquí puro texto. Bien, entonces esta es nuestra parte interna. Esto se lee en este orden. Como normalmente nosotros leemos, salvo algunos idiomas, por ejemplo que sea hebreo, que sea otra cosa, que son idiomas que se escriben y se leen de derecha a izquierda, pues generalmente nosotros vamos a escribir de izquierda a derecha y leemos de izquierda a derecha. Entonces por eso es que estamos haciéndolo en este orden. Esto se puede ir acomodando. Si aquí hay mucho texto, pues podemos pasar para acá, porque el orden que llevamos es este, de izquierda a derecha. Bien, una vez que hemos terminado con nuestra parte interna, seguimos trabajando con la parte externa. Y seguimos trabajando ahora con lo que nos queda, que es trabajar con esta y trabajar con esta. Aquí de nuevo podemos insertar un texto. Podemos colocar otra imagen. Estoy colocando imágenes y de repente otro texto u otra imagen, como gusten. Pueden colocar otra imagen. Es cosa de diseño, pueden colocar un gráfico, un logotipo, etcétera. Y al final lo que ustedes deseen. Por ejemplo, los créditos
Bien, una vez ya tenemos el tríptico hecho. Recuerden, esta es la parte externa. Que como les dije, empezamos por aquí porque esta es nuestra portada. Y continuamos diseñando internamente, porque la lectura va a ser así. Abrimos, esta es nuestra primera parte. Esta es segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ya van a ver la maqueta. Cuando imprima la maqueta, van a ver cómo queda esto impreso. Guardamos. La otra o el otro programa que vamos a utilizar para hacer el diseño del tríptico es Adobe InDesign. En Adobe InDesign, pues el proceso es el mismo. Tenemos las líneas guías, hacemos la división a 9.3 centímetros. Aquí también tenemos esa maravillosa herramienta que nos da, entre muchas, que nos da Adobe, que es que a partir de la línea guía, muchos comandos que se utilizan en Photoshop también se utilizan acá en Adobe InDesign. Adobe InDesign es un programa más que todo para diseñar publicaciones, revistas, libros, etc. Entonces tenemos la misma herramienta. Nos paramos sobre la regla, arrastramos y ubicamos los primeros 9.3 centímetros o 93 milímetros, que es lo mismo. Ya tenemos nuestra hoja dividida. Bien, como yo ya lo tenía diseñado, pues simplemente lo que hice fue traerme y seguir con el mismo ejemplo que estábamos haciendo. Bueno, aquí empecé al revés porque primero hice la interna y luego la externa, pero es el mismo procedimiento. Entonces, una vez que yo tengo el InDesign, si se dan cuenta, la única ventaja, digamos, que tengo en este caso es que aquí en un solo documento, a diferencia de Photoshop que eran dos documentos, aquí tengo un solo documento, tengo mi primera hoja, ¿verdad? Porque InDesign trabaja con hojas maestras también, que son hojas que uno diseña y el contenido de esa hoja se repite a lo largo de todas las demás hojas o páginas. La palabra correcta es páginas. Entonces aquí tengo mi página maestra y aquí tengo mis dos páginas, que es donde están mis dos trípticos o mis dos diseños de trípticos. El proceso es el mismo. Diseñamos primero o escribimos primero sobre esta parte, ¿verdad? Pasamos a la segunda o a la parte interna, ¿verdad? Las tres columnas, y luego hacemos la parte final o la parte externa. Ese es el principio de los trípticos. Repito, hay gente que hace esto. Primero diseña esta parte, que es la primera, o la portada. Luego, cuando abre, coloca esta parte como segunda hoja, vamos a decirlo así, del tríptico, ¿verdad? O segunda página del tríptico. El tríptico, pues, digamos, tiene 6, entre comillas, 6 páginas, ¿verdad? Pero ya es cuestión de cada persona. Pero generalmente yo lo hago de esta manera. Primero diseño esta parte, luego paso a la parte interna, que es esta. Diseño estas 3 columnas y luego diseño las últimas 2, que es la contraportada, vamos a decirlo así, y este que es el cierre o el final, pues. Bueno, ya tenemos nuestro tríptico impreso. Por eso les digo, hagan una maqueta, ¿verdad? Una maqueta es una impresión de prueba para saber detectar cuáles son los errores, tanto de diseño, de impresión, algún error ortográfico, etc. Bien, esta es la parte principal. Esta es la parte principal de nuestro tríptico, o la portada de nuestro tríptico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a doblar. Es recomendable hacer como una especie de línea, unas pequeñas líneas muy
Aquí se ven porque yo las dejé a propósito, pero esto debe ser como simplemente una línea negra con una opacidad de apenas un 5%, ¿verdad? O unas marquitas para saber dónde hay que doblar. Entonces nosotros vamos a doblar esto es aproximado, esto no es exacto tampoco. Esto es para que tengan solamente la idea de dónde vamos a doblar cuando estemos armando ya el tríptico. Doblamos esto. Y aquí tenemos nuestro tríptico. Primera parte, seguimos leyendo aquí, leemos acá, después leemos acá, después volteamos el tríptico, seguimos leyendo aquí y aquí el final, que es los créditos. Esto siempre se lee de esta manera. Abrimos aquí, abrimos aquí. Empecemos. Hay gente que lo hace también de esta forma. Coloca esta parte primero. Asume que esta es la segunda parte. Esta. Yo no comparto mucho esa idea, ¿verdad? Porque entonces uno queda leyendo el tríptico de aquí para acá. Entonces aquí hay una información. Aquí hay otra información que es la que continúa de la primera. Y aquí esta información sería la tercera. Entonces, cuando entonces abrimos aquí, entonces nos encontramos con que esta información pertenece a otra, no tiene secuencia, no tiene orden. Entonces, siempre es bueno hacerlo, pues como se los expliqué en un principio. Primero esta parte, luego abrimos el tríptico, leemos todo lo que nos corresponde de izquierda a derecha, luego giramos. Esta es la quinta y esta es la sexta parte. Esa es la explicación del tríptico, la explicación de la maqueta del tríptico, ya diseñado bien sea en Photoshop o bien sea en InDesign o en cualquier otro programa de diseño que nos permita hacer este tipo de trabajos. Pero no olviden siempre hacer esto, la maqueta o la impresión de prueba.